al viceministro de Empleo y Pensiones del Ministerio de Trabajo de Colombia, el señor Iván Daniel Jaramillo Jacir. Él, como les decíamos hace unos minutos, nos va a profundizar sobre la discusión que empezamos más temprano sobre reforma laboral. También nos va a contar acerca de la visión que tiene el gobierno de la reforma pensional y obviamente vamos a tocar el tema de la nueva concertación del salario mínimo. Posiblemente el viceministro nos da algunas luces sobre esa. Aquí me hacen cara como que no sabemos si sí lo vamos a tocar o no, pero son los puntos que tenemos planteados y que muy seguramente se van a mencionar en la charla o en las palabras que el viceministro prepara y que viene en representación de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien tuvo que cancelar su participación por motivos de última hora. Ya había confirmado en la agenda, contábamos con ella, pero está con toda esta información y de una manera muy amable nos visita el viceministro Iván Daniel Jaramillo. Listo. Un segundito mientras llegan todos, dale. Están llegando al almuerzo. ¿Les damos 5 minutos o como quieran? ¿Listo? ¿Y a dónde apunto acá? Ah, listo. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la señora ministra del Trabajo, la doctora Gloria Ramírez, en nombre del señor presidente y en nombre del Ministerio del Trabajo, queremos agradecer su puntualidad, su interés, su expresión de acompañamiento a esta hora muy compleja, pero que refleja un interés de ustedes mayúsculo que valoramos muy positivamente, para hablar en unos pocos minutos sobre dos reformas que está liderando el Ministerio de Trabajo, encabeza la señora ministra, la reforma laboral y la reforma pensional, que sé que es de vuestro interés. Sé que esta mañana tuvieron la compañía de un panel muy importante con el representante del Forero y con el representante Mafe Carrascal, o sea que ya tienen mucha idea y me adelantaron muchísimo el trabajo, pero yo quiero simplemente recordar algunas ideas que podamos escucharlos y escucharnos. Para nosotros es muy importante este tipo de espacios para dialogar con la sociedad. Y créanos lo que genuinamente este es un compromiso de sociedad, más que un compromiso de gobierno, y así lo ha entendido la señora ministra, el señor presidente y todo el gobierno nacional. Solo piensen en algo y les pido para empezar que piensen en algo. ¿Qué tan automatizable es lo que todos y todas hacen hoy en día? ¿Qué porcentaje de automatización tiene la actividad que ustedes desarrollan? Y pueden pensar, está lejano, está cercano. Yo soy abogado y soy profesor de la universidad. ¿Qué tan automatizable es mi labor? Yo diría, está lejano, es muy difícil que alguien me reemplace. No es tan lejano, no es tan difícil. Perfectamente un estudiante mío puede a través de internet seguir las clases del gran profesor Romagnoli en Italia, no sabe hablar italiano, hay traductor, es decir que hay un proceso muy acentuado y muy acelerado en el que todos los temas de equivalencias de lo que hay que hacer con este tipo de temas, por ejemplo, automatización, que al agro le afecta sustancialmente, tiene que tener una respuesta como sociedad. No podemos simplemente no hacer nada, que es una opción, para mi gusto inadmisible, esperar a que llegue la automatización, que los rangos de obsolescencia cada vez se aceleren. Si piensan en algo, estos aparatos, estos que estamos usando acá, el celular que tiene cada uno en su bolsillo, en su chaqueta, son equipos que tienen unos niveles de obsolescencia mayores y más rápidos a los que teníamos tradicionalmente. Un radio que compraba mis papás podía estar funcional 10, 20 años. Hoy en día los niveles de obsolescencia se han ido acelerando y eso se refleja en el mundo laboral también. Luego, la apuesta es por ver cómo reformamos un estatuto del trabajo con el que trabajamos los laboralistas, que fue expedido en el año 50. Luego, la invitación es a interesarse por este tema porque nos afecta de una u otra manera a todos. No es un tema del gobierno, de terquedad nuestra, de capricho nuestro, sino es un tema de demanda de la sociedad en el mundo. No es un problema colombiano, es un problema global en el que tenemos especiales desafíos. Entonces quiero empezar con una breve reflexión rápida y es lo siguiente. Miren, en la mayoría de debates que hemos tenido y diálogos que hemos tenido,
Mucha gente le pregunta a uno, pero es que ustedes dicen que es que el empleo a ustedes no les interesa, que esta reforma no va a generar empleo, que esta reforma no tiene vocación de mejorar las tasas de empleabilidad del país. ¿Dónde está el tema del empleo? ¿En los códigos laborales o en las políticas públicas de generación de empleo? Es un primer tema epistemológico que hay que definir. ¿Puede un código laboral prometer generar empleo? ¿Y lo logra? Ojalá. Ojalá, a mí me anunciaron ahorita, me tocó el rol de viceministro de Empleo y Pensiones en el gobierno, ojalá yo pudiera sacar un decreto, decrétese empleo pleno en Colombia, yo lo firmo y todos tienen empleo. Ojalá yo pudiera hacer eso, ojalá yo pudiera hacer eso. El empleo pasa por políticas activas y pasivas que están en los artículos 74 y siguientes del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, producto de las políticas activas y pasivas, nosotros tenemos para septiembre de 2023 un indicador de desocupación de 9,3%. Yo soy medio enemigongo de dar las cifras y ya, porque yo doy la cifra y ustedes se dan con una cifra en la cabeza y dicen, pero eso es bueno, eso es malo, el paciente tiene tanto de fiebre, eso es bueno, eso depende de cada paciente. Acá depende de cada paciente, que es la señora Colombia. La señora Colombia venía con una cifra de desocupación de 2 dígitos. Llevamos 4 meses seguidos con un dígito de desempleo, lo cual es un síntoma absolutamente positivo que ha venido posicionándose gracias a las políticas activas y pasivas que están fundamentalmente en el artículo 74, que es una política de trabajo decente y digno, en el artículo 79, que es la política de incentivos a la nómina, sobre la que vamos a referir en un segundo, y está el Sistema Nacional de Cualificaciones. Luego aquí hay una integración de una estrategia de planes de formación para el trabajo, reconocimiento de aprendizajes previos, que al sector agro le importa mucho, estoy seguro. Tenemos los sistemas de formación para el trabajo y los sistemas de educación tradicional. La educación tradicional está en cabeza del Ministerio de Educación. Cabeza del Ministerio del Trabajo está formación para el trabajo y reconocimiento de aprendizajes previos. ¿Qué es esto? Pues que viene un inmigrante a Colombia y es muy bueno haciendo estas pulseritas o cocinando, qué sé yo. Pero el tipo o la señora no tienen cómo acreditar eso porque ellos estudiaron en su país y de aquí a que homologuen todos sus saberes va a haber unos tiempos muertos en los que van a tener imposibilidad de acceder a bienes y servicios. Por eso el Ministerio promueve una política a través de un programa que es Saber Hacer Vale, de reconocer esos saberes que tengan un peso específico para que las rutas de formación para el trabajo del sistema de cualificaciones y el reconocimiento de aprendizajes previos contribuyan a la mejora de las tasas de reducción de la desocupación, que es lo que estamos haciendo. Luego hay una estrategia global de trabajo decente, con una política específica, incentivos a la nómina, sistemas de formación para el trabajo, tenemos además un fortalecimiento del mecanismo de protección al cesante y está en todo ese mapa inserta la reforma laboral. La reforma laboral tiene por objeto reformar el Estatuto del Trabajo del año 50, que ha sido reformado en el año 90 y 2002. La reforma laboral tiene por objeto llevar dignidad al trabajo que estamos creando. Reforma laboral ojalá pudiera en un artículo ordenar la creación de empleo. Para eso están las políticas de empleo activas y pasivas. En esa línea nosotros estamos, y quiero que esto lo escuchen con mucha atención, hemos lanzado ya la prórroga del plan de incentivos a la nómina. Los empleadores tienen derecho, si se postulan, del 15 al 17, de hecho estamos en término para postularse, a el 25% del salario mínimo por contratación de jóvenes entre 18 y 28 años. El 15% por contratación de mujeres hasta 28 años que devenguen hasta 3 salarios. Y el 10% por contratación de hombres que devenguen, mayores de 28 años que devenguen hasta 3 salarios. Para el otro año pretendemos extenderlo, por supuesto para mí es muy importante eso, incluyendo condicionantes sociales, es decir, que haya por lo menos una permanencia de 6 meses del trabajador vinculado y también el ingreso de personas con discapacidad para dar un incentivo también por contratación de personas con discapacidad. Luego, tenemos una política activa y pasiva para buscar la generación de empleo en el país, para que siga reduciéndose la cifra de desempleo. Porque si realmente, como han titulado algunos medios, al gobierno nacional no le interesaran los temas de empleo, pues tendría mucha suerte y sería todo gracias a la suerte que está reduciéndose la cifra de desempleo de forma constante y confiable ya 4 meses seguidos. Más allá de eso, de las explicaciones que uno pueda tener, los debates, pues hay un compromiso del gobierno con esa reducción de esa cifra y se mantiene, y nuestra idea y nuestro estímulo y lo que nos impulsa y nos alienta es a tener un mantenimiento de ojalá un dígito que está las metas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero quiero dejar esta idea inicial muy clara y con mucho respeto para todos y todas, que la idea de la reforma es llevar dignidad al trabajo que desempeñan los y las trabajadoras. Esa es la idea. Y sobre esa base se ha construido una reforma laboral con, se me olvidó, ¿cuál es para adelante y cuál es para atrás? No, para acá. Creo que es este. Sí. Con la participación de
no solo la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde tiene asiento la SAC, esta entidad que nos agrupa hoy, que nos invita y nos está invitando a este encuentro de diálogo, sino con la sociedad. En la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, de la que hace parte la SAC, en cabeza de nuestro presidente, el doctor Jorge de Hoya, a quien agradezco la invitación, y a todos los asistentes, por supuesto, a quienes doy por consignado el saludo protocolar, porque tengo muy poco tiempo, no quiero abusar del mismo. Tratamos de llevarlo a la sociedad, no solo a la comisión, lo que se llama en OIT tripartismo plus. Entonces, ¿quién es la sociedad? Las organizaciones de personas con discapacidad no tienen asiento allá. ¿Quién es la sociedad? Alianza IN, no tiene asiento allá, que son los que agrupan a las empresas que trabajan con plataformas. ¿Quién es la sociedad? Hay agrupaciones de trabajadores del agro con los que hemos conversado y hemos tratado de construir la mejor reforma laboral posible. La reforma laboral no se entiende si no se lee en armonía con otra reforma, que es la reforma pensional. No es que hay una reforma laboral por un lado y una reforma pensional por el otro, eso no funciona así. Si ustedes leen la reforma laboral y ven la exposición de motivos del proyecto 166, van a encontrar el numeral quinto, el numeral 1 romano, van a encontrar una cápite que se denomina, y que a mí me importa mucho, y es el trabajo y el empleo como savia de la seguridad social. La seguridad social, la protección social, danza al compás del trabajo, del empleo. Luego, yo no hago nada en la reforma pensional si no soy capaz de aumentar formalidad. Yo no hago nada en la reforma laboral si no soy capaz de llevar protección social. Luego, las dos reformas dialogan, y quiero ser muy claro en esto, y es que es una reforma en la que hemos escuchado a la mayor cantidad de actores posible. Adicional a esto, quiero compartir con ustedes cuál es la idea central de la reforma laboral, para resumirla muy burdamente, si se quiere. Llevar la estabilidad como principio general. ¿Nosotros estamos prohibiendo que haya contratos a término fijo? No, estamos permitiéndolo hasta por 3 años. De hecho, la ponencia inicial habla de 2 años y ha aumentado a 3. Nosotros estamos prohibiendo que se suscriban contratos por duración de la obra o labor determinada que están en el 45 del Código Laboral. No lo estamos prohibiendo. Si un empleador tiene una necesidad efectivamente de desarrollar una obra o labor contratada, puede utilizar esa modalidad, que no se está eliminando. Ahora, quiero que reflexionen sobre esta pregunta todos, un segundo, y es lo siguiente: ¿a quién le interesa la estabilidad? ¿Al trabajador o al empleador? Y a mí me tocó esa pregunta, me la hicieron cuando hice mi curso de maestría, y todos respondimos al unísono: al trabajador. No, eso no es para el empleador. Y el profesor nos dijo: ya, estamos de acuerdo, pero si no hay estabilidad, ¿a quién le vendemos los carros que producimos? ¿O quién tiene en este momento 100 millones de pesos en su bolsillo para comprar un carro? No sé lo que cueste. Lo importante es que la estabilidad es un valor, no sé si principio, hay varias dudas, pero un valor que compartimos como sociedad, porque nos interesa que la demanda agregada suba. Necesitamos que los bienes y servicios que ustedes, que es una maravilla, que están aquí expuestos, que ustedes producen, pues haya quien los consuma. Y hay bienes y servicios sujetos a la vocación de permanencia de las relaciones laborales. Necesitamos que los trabajadores tengan capacidad de consumo. Esta es un principio económico al que no podemos ignorar. Entonces, hay un compromiso como sociedad de respeto a la estabilidad como regla general, pero el gobierno, quiero ser muy claro, el proyecto de ley no prohíbe la contratación ni a término fijo, que es a plazo, ni a condición, que es por duración de la obra. Esas modalidades se mantienen. Luego, es para ir derribando mitos que sé que han hecho mucho daño y han distraído un poco la atención del debate. Yo quiero utilizar bien el tiempo y es que no veo si se proyecta bien. Sí. Bueno, yo creo que esto no es tan interesante para usted, es que no veo. ¿Cuál están proyectando? Es que no veo, porque aquí sale desconfigurado un poquito. Bueno, quiero llegar a la diapositiva. Yo los invito a que miren el artículo 37 del proyecto de ley. Hay una política de formalización para pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos que Colombia tiene 5 millones de microempresas, 4 millones de esas microempresas son unipersonales. Entonces, formalizar es muy complicado. ¿Cómo se formaliza? Pues el DANE tiene unos métodos de medición de la formalización. El DANE nos dice: vea, usted para formalizar necesita mirar si el empleador tiene registro mercantil, contabilidad, o los trabajadores están activos en altas en seguridad social, en salud y pensión. Entonces, en salud y pensión yo necesito relajar un poco las barreras que hay de acceso.
Por eso hay una política específica en el artículo 37 para que pequeños y medianos empresarios se puedan formalizar con incentivos que están mezclados. Hay incentivos tributarios, incentivos a la nómina que hemos expuesto muy rápido, pero quiero es que sepa que hay un compromiso de formalización del gobierno nacional. Y eso lo pueden ver traducido en el artículo 37, que es una de las medidas centrales que obviamente es muy rica la reforma, pero yo quiero detenerme en lo que pienso arbitrariamente, como cualquier selección es arbitraria, puede servirle a ustedes. ¿Qué me interesa a mí que se lleven de este mensaje? Que hay un compromiso por formalizar. Y esto vuelvo al punto de qué tiene que ver la reforma laboral con la pensional. Bueno, en la reforma laboral y la pensional hay una apuesta por habilitar esquemas de pago de cotización por días y por semanas, que en Colombia en este momento hay unas fuertes barreras por la interpretación del decreto 2616, su vigencia. Bueno, es muy técnico eso, pero me interesa es que hoy en día la puerta de entrada a la seguridad social es para trabajadores que vengan un salario mínimo, como base para cotizar. Nosotros, conscientes de eso, estamos relajándolo para que las personas, para que se pueda cotizar por días y por semanas, porque a mí me sirve es que el trabajador tenga protección social. Ahora sí no podríamos, porque eso sería una medida ya de regresividad en derechos, y además por una razón básica, y es que los derechos de seguridad social se contabilizan por semanas. Yo para pensionarme necesito 1.300 semanas, para tener derecho a un subsidio por incapacidad necesito 4 semanas, para tener derecho a una licencia de maternidad necesito un periodo de carencia de las semanas de gestación cotizadas. Bueno, hay una técnica en la seguridad social que invita a pensar que el rango, el parámetro debería ser de semanas. Quiero seguir muy rápido. Bueno, acá hay una medida, es que se me perdió, acá hay una medida importante para atrás. Bueno, tenemos ya está. Nosotros hemos planteado inicialmente que la noche, es decir, el intervalo de sombra que divide los dos crepúsculos, empezara a las 6 de la tarde. Entonces hubo un debate muy fuerte al interior de la Comisión Séptima Cámara. Nosotros en el curso de ese debate pues leímos la evidencia, hemos dialogado con diferentes sectores y hemos cedido en que empiece a las 7 de la noche en el proyecto de ley. Luego a la noche, es decir, el espacio merecedor de recargo nocturno que no se está alterando en el proyecto de reforma es del 35%, empezaría a las 7 de la noche. Esa es la apuesta del Gobierno Nacional en el proyecto de ley 166. Luego, nosotros conscientes de eso, cedimos. De 6 a 7 es la hora más sensible para trabajadores y empleadores, porque es la hora en la que uno como trabajador, todos somos trabajadores y todos queremos ver a nuestros hijos despiertos en la noche. Y todos queremos llegar a visitar a nuestra mamá, con quien vivamos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro núcleo familiar. Todos aspiramos a eso. Entonces la apuesta del gobierno era por recuperar esos derechos de los trabajadores. Empezaría a las 7. Esta medida tiene soporte empírico y científico construido con UGPP y el DANE. Esta medida, como está diseñada, solamente afectaría el 92,4% de las empresas, no se verían afectados en el cambio día a día, día a noche. Solamente el 6% de las empresas del país tendría una alteración del cambio del día por la noche. Nosotros también, el tema del incremento del dominical, que estaba en el 100% previo de la ley 789, la apuesta inicial era incrementarlo al 100%. Producto del diálogo que hemos mantenido y que hemos transitado, lo hemos hecho gradual, es decir, que va a ir aumentando al 80, al 90 y para el 2026 al 100%. Luego, trabajar un domingo tiene un recargo que es del 100%. No se está alterando el recargo, se está alterando es el momento en el que va a entrar en vigencia esa recuperación del derecho. Pero fíjense que aquí yo no estoy alterando ni horas extras, ni recargo nocturno, esas reglas se mantienen intactas en el artículo 179 y siguientes del Código Laboral, eso no se modifica. Yo había visto acá, es que no veo lo que estamos, bueno, aquí hay una apuesta del gobierno que es muy importante y que quiero que tengan claro. Nosotros, además del estímulo e incentivos a la vinculación de personas con discapacidad, además de eso tenemos un cierre de un circuito, y es que tenemos cuotas en el sector público, en el sector privado. Tenemos una ley que es la ley 1618 que obliga a remoción de barreras físicas, actitudinales y comunicativas. ¿Qué es una barrera? Una objeción al disfrute de un derecho. ¿Qué es una barrera? Pues que ustedes me hubieran invitado acá al hotel a compartir con ustedes y estuviéramos, qué sé yo, en el piso 10º y no tuviéramos ascensor, pues yo no llegué. Todos se van a quejar y van a decir, este tipo no vino y tal. Si no hubiera una rampa como la vía para llegar acá, seguramente no hubiera podido llegar acá a la tarima y no hubiera podido conversar con ustedes. Si no hubiéramos tenido la posibilidad de tener un parqueadero para las personas con discapacidad, pues yo no tengo espacio para bajar la silla. Entonces todo eso está ya en una ley, pero cuando uno va a hacer la conexión con el mundo laboral es difícil de encontrar. Entonces, dicho esto, la idea es incorporar en las obligaciones al empleador
el catálogo de ajustes razonables que normalmente genera cierto temor por el tema de los ajustes arquitectónicos, pero es que es de diseño universal, es para todos. Porque cualquiera que se tuerza un tobillo me va a entender y sabe lo incómodo que es subir escaleras con un bastón. Y va a saber la demanda de tener un baño con discapacidad para personas con discapacidad y va a saber la demanda de usar un ascensor. Entonces, es para cualquiera que esté en la situación, no es para mí. En esta misma lógica, y emana las personas de las obligaciones de las organizaciones de personas con discapacidad, siempre hay una queja recurrente en el sector empresarial y es que el fuero de salud ha sido problemático, muy problemático para los empleadores. Es decir, la imposibilidad de despidos y calificación previa a la autoridad administrativa, que es el ministerio. Entonces, si a mí me van a despedir porque me robé este aparato, tienen que pedirle permiso al ministerio. Si yo efectivamente me lo robé o lo que sea, el ministerio valida que no sea una medida discriminatoria. Así funciona hoy. Viene de las personas con discapacidad, no mía, sino de las organizaciones de personas con discapacidad. Si ustedes contratan a un trabajador con discapacidad y se consigna una circunstancia en el contrato, se relaja la presunción de discriminación y por tal motivo no habría que pedir permiso al ministerio. Y es una medida afirmativa para permitir que las personas con discapacidad aumenten los niveles de empleabilidad. La regla va a ser de 50 a 100 trabajadores, un trabajador por empresa, más de 100 trabajadores del 2%. Es una regla modesta, moderada, pero Colombia es el único país en Iberoamérica que no tiene cuotas. Tiene solo incentivos, es decir, deducciones tributarias y va a tener ahora incentivos a la nómina. Es para cerrar el circuito. Y aquí me quiero detener y es para quién está pensada la reforma laboral y la reforma pensional. Si me sigue acá no me quiero detener porque sé que Andrés y Mafe hablaron bastante de esto y tengo poco tiempo. Me quiero detener acá. No. Pero este no me deja, es que no me deja. La reforma laboral y la reforma pensional, es que no, ahí está. ¿Y por qué no avanza acá? Bueno, la reforma laboral y la reforma pensional, ahí está. La reforma laboral y la reforma pensional están pensados, miren el de acá, no el de acá, es que no sé por qué están, bueno, la reforma pensional y la reforma laboral están pensados para que quepamos todos, para que haya reconocimiento de derechos. Es la apuesta del gobierno en las dos reformas. ¿Qué hay del sector agro específicamente? Hay una regulación específica del contrato agropecuario. Al mundo laboral, yo soy profesor de Derecho del Trabajo en la universidad, al mundo laboral, al Código Laboral no se le había dado la bienvenida al mundo agrario, esa es la verdad. Un profesor da una clase para un mundo urbano, da una clase en que el estudiante tiene que aprenderse y el abogado tiene que aprenderse que hay que poner un reglamento interno en dos partes visibles. Que el tipo entra con un horario de 7, lo que sea, tiene una hora de almuerzo, vuelve en la tarde, vuelve a almuerza y se va para su casa. Entonces hay unos conceptos de in itinere, hay unos conceptos, bueno, hay toda una construcción epistemológica pensada en el trabajo urbano, no en el trabajo rural. Pareciera haber sido olvidado por el derecho del trabajo. Esta reforma da la puerta de entrada y la bienvenida a el contrato agropecuario con un jornal agropecuario que hemos pactado no para agroindustrias, sino para pequeños productores, en el que participó activamente la SAC. Entonces, hemos escuchado y hemos llegado a conclusiones que están allí insertas en el proyecto de ley para buscar la mejor ruta de regulación posible, dando protección social y derechos en el trabajo como estándares de trabajo decente a los trabajadores también del agro, que desafortunadamente no habían sido bienvenidos al mundo laboral. Entonces, miran la regulación y pareciera estar pensada para el mundo urbano, para una empresa, bueno, esto es más teórico, fordista, no parece dar la bienvenida al mundo, al campo, a lo rural, a lo agrario. Entonces, la apuesta es por extenderlo a través de un contrato agropecuario y reconocerlos como trabajadores. Ya había explicado que se relaja las tasas de contribución por día y por semana. La reforma pensional, que es la que tienen acá, voy a explicar muy rápido, tiene la posibilidad de que se cotice por semestre, por ejemplo. Porque a mí me decían, ¿el problema cuál es? Que usted en el campo tiene 2 cosechas en el año, en algunos sectores. No quiero generalizar, pero en algunos. Y entonces, ¿usted cómo cotiza? Porque usted tiene un semestre una muy buena entrada y otro semestre otra muy buena entrada. Pero usted, si yo me pongo a cotizar, me van a cobrar una mora, entonces no tengo ningún incentivo y se me dificulta y tal, y tengo la plata, pero es que no puedo. Bueno, la idea es relajar ese cobro por mora y que se pueda cotizar semestralmente. Está incluido en el proyecto de ley 293, que es el proyecto de ley pensional, que está para segundo debate en la plenaria del Honorable Senado de la República. Ya fue radicada la ponencia para segundo debate. Eso es una parte ya más técnica del trámite parlamentario. Pero ¿qué me interesa de esto? Nosotros estamos aumentando, triplicando la transferencia monetaria que se da hoy en día, que esto nos lo han pedido mucho, sobre todo muchas personas del campo. Y es lo siguiente, hoy hay un programa que es Colombia Mayor, que tiene un costo de 1,7 billones, llega a 1,7 millones de adultos mayores, es muy costoso. Y el esfuerzo fiscal no tiene una rentabilización social como uno quisiera. Cuando uno está en el gobierno, lo que quiere es rentabilizar socialmente las inversiones fiscales, los esfuerzos fiscales que hacemos. Yo no, con los 80.000 pesos que se dan mensualmente,
a las personas que están en Colombia Mayor, pues yo no saco de la pobreza a nadie porque con 80.000 pesos difícilmente va a subir de algún grado de vulnerabilidad. Por eso la apuesta inicial era subirlo a 500.000 pesos. Desafortunadamente, por temas de regla fiscal, de capacidad presupuestal del gobierno y tal, del Estado, lo tuvimos que acotar a 223.000 pesos. ¿Para quién? Para todos los ciudadanos que estén entre 60 y 65 años, 60 mujeres, 65 hombres, a 223.000 pesos. Estamos triplicando la transferencia económica, estamos sacando al menos del estado de vulnerabilidad a 2,6 millones de adultos mayores y estamos haciendo un esfuerzo fiscal que puede mejorar si la economía se comporta bien. Luego a todos nos conviene que la economía se comporte favorablemente para aumentar los recaudos y poder mejorar este reconocimiento. Aclaración de partida, para que todos lo tengan claro. El pilar solidario no es pasivo pensional. Pilar solidario no es pasivo pensional. El pilar solidario no es pasivo pensional. Porque a mí me dicen, sí, pero es que la reforma que ustedes presentaron aumenta en el 200% el pasivo pensional. Y, bueno, ¿y cómo hicieron la cuenta? Pues sume todo lo que cuesta el pilar solidario, el pilar semicontributivo y el contributivo, es que aquí me sale intermitente, pero bueno, sume eso, da el 200%, falso. Hoy, para el cálculo del pasivo pensional no se toma en cuenta Colombia Mayor ni el programa BEPS, que sería el semicontributivo hoy. Entonces estamos comparando peras con manzanas, porque si a mí me van a poner el contraste de lo que vamos a gastar con lo que gastábamos antes, tomando en cuenta los tres pilares, es una comparación falaz, porque en realidad el cálculo se hace puramente con lo que llamamos en este sistema pilar contributivo. ¿Por qué? ¿Es un capricho mío? No, porque el pilar solidario no se financia los recursos pensionales, se financia con presupuesto general de la nación, con ingresos corrientes. Luego no es homologable el pilar solidario a gasto pensional. Gasto pensional es el de arriba, el pilar contributivo, si es que no sé por qué está intermitente. A mí no me importa, lo importante es que ellos vean esta gráfica, ¿listo? Es el pilar contributivo, ¿ya? Entonces, ¿va a costar más? Sí, pero vamos a mejorar la cobertura. Hoy en día, después de 30 años de la reforma pensional de la Ley 100, nosotros empezamos con el 24,2% de cobertura. 30 años después tenemos el 25%. ¿Podemos no hacer nada y dejarlo así? Sí, es una opción, sí. A mí me va mejor, no tengo que explicar nada y lo dejamos así y firmo decretos ya. Para mí mejor, pero eso es inadmisible. Si tenemos la oportunidad histórica de reformar esto y llegar al 86% de cobertura con este sistema de pilares, tenemos por delante un desafío histórico al que no podemos ser inferiores. Y se lo digo como sociedad, no como gobierno. Aquí les habla un ciudadano, no el viceministro, sino un ciudadano que quiere que no lleguemos al escenario en el que no haya cómo pagar la deuda pensional y en el que mantengamos 1 de cada 4 adultos mayores con un reconocimiento pensional, porque esa es la realidad hoy. Hoy en día solo 1 de cada 4 adultos mayores tiene un reconocimiento pensional. ¿Qué medidas yo puedo decirles que aquí, no es que yo lo decrete, entonces todo el mundo va a tener pensión? No, pero ¿qué medidas hay para favorecer que la gente sí tenga pensión? Primero, se reducen para las mujeres el número de semanas requeridas de 1.300 a 1.000 de forma progresiva al 2036. Luego las mujeres que no estén en transición van a poderse pensionar con 1.000 semanas. La reforma trae una medida para mi gusto maravillosa que es la prestación anticipada. ¿Y qué pasa? Que mucha gente que llega a 1.000 semanas son 20 años para hablar en castellano, de cotización, uno le dice, ¿y cuánto falta? 300 semanas. ¿Cuántos 30 semanas? 6 años. No, ya me quedo por ahí. Ya me quedo por ahí que me devuelvan la plata. Eso no es pensión. Y le devuelven la plata y quiero verlos en 6 meses, quiero ver dónde está esa plata. Pero más allá de eso, la gente tiene un estímulo a quedarse. Entonces, la prestación anticipada es que desde 1.000 semanas nosotros damos la pensión, descontamos el 16% y el tipo y la señora tienen garantizado cobertura de invalidez y muerte y tienen garantizado además el llegar a la pensión, porque le estoy descontando la propia prestación que le estoy pagando. Entonces, son medidas para favorecer y estimular, la ministra lo llama el Red Bull, es decir, empujar a la gente a que llegue, no estimularla a que salga del sistema y que sea costosa la contribución tal. Nuestra apuesta es, no lo he dicho, pero esto ya no es de la reforma, sino más de reglamentación, mejorar la pila, que la ministra siempre dice que por NECI se pueda pagar, que sea fácil, que sea amigable, que uy, pero es que eso es un enredo, ir allá a afiliarme. Todas esas barreras administrativas tienen que relajarse, porque al gobierno le interesa es que la gente, al Estado, al Estado le interesa que la gente tenga cobertura. ¿Por qué? Porque hay algo que no se les puede olvidar. Después del pilar solidario está el pilar semicontributivo con una sustitución, y es que hoy en día a la gente se le devuelve la plata. La gente, ¿qué hace con esa plata? Un viaje que había soñado, termina a pagar la deuda del apartamento, termina a pagar la deuda de los estudios de los hijos, bueno, pero no es pensión, la gente no tiene cobertura en la vejez.
Entonces sale a pedir otro tipo de beneficios y transferencias. Por eso, de 300 a 999 semanas, claro que si alguien está en 999, pues que cotice la que le falta y tiene una prestación anticipada, pero en ese rango hay una renta vitalicia en la que el gobierno, sobre lo que usted ahorre, va a poner el 15% más inflación, más los intereses. Entonces, la idea es que haya entre 250.000 y 700.000 pesos rentas vitalicias que permitan que la gente tenga un ingreso en la vejez. Todo esto está diseñado para que quepamos todos. Y un mensaje definitivo. ¿Yo puedo ser extraño a estas reformas? ¿Yo puedo ser indiferente? Sí, claro. ¿Puede no interesarme? Sí. Es que yo acabo de almorzar y estoy como cansado y tengo sueño y está muy aburrido lo que está diciendo este hombre. Coincidimos, sí, es bastante aburrido. Pero el problema es que los va a tocar. ¿Por qué? Porque ustedes ven ese cuadro, es una reforma al modelo integral de protección a la vejez, la invalidez y la muerte. Y en el ámbito laboral, ya lo dije, todos somos trabajadores. Nuestro pasaporte de ciudadanía es el trabajo. Porque cuando me saludaron todos, cuando iba entrando, los que saludé, pude saludar, desafortunadamente no a todos, pero a los que pude saludar me decía, mucho gusto, Pepito Pérez, soy funcionario de tal gremio de caña. Mucho gusto, Pepita Mendieta, soy la profesional 2 de la gremiadora de Parela, no sé. Pero les da personalidad en la sociedad su trabajo. Entonces necesitamos que el trabajo esté lleno de dignidad, que es la promesa constitucional del año 91 que no hemos cumplido. Entonces tenemos tasas de informalidad muy altas y eso no nos enorgullece. Eso es un problema latinoamericano de esta región muy complejo y es que la gente trabaja sin derechos, la gente trabaja sin protección social y eso no es negocio ni para el Estado, ni para la sociedad, ni para los empresarios, ni para los trabajadores, ni para nadie. No es una reforma contra nadie, es una reforma a favor de la sociedad. Aquí no hay una disputa ideológica ni un capricho del gobierno o mío o de la ministra o del presidente de entrar en un conflicto y dar unos derechos desproporcionados. Si uno hace un balance, realmente se están recuperando derechos anteriores a la ley 50 y a la ley 789. Realmente, hombre, por supuesto que hay cosas que se difieren, como la descarbonización, como la automatización de la que hablé ahorita, pero porque en el año 90, en el año 2002, pues eso no existía. Pero es un tema de actualización y de recuperación de derechos, no mucho más que eso, de llevar dignidad al trabajo. Esa es la apuesta del gobierno, sobre todo para los amigos comunicadores. ¿El gobierno tiene un compromiso con los niveles de empleabilidad? Sí. ¿El gobierno tiene un compromiso con llevar dignidad y trabajo decente al mundo laboral? Sí. Ese es el compromiso. Dicho esto, eso que están viendo ahí en la pantalla les tiene que importar también, no solo porque somos trabajadores, sino por algo más importante. Somos seres humanos. Y todos los que están en este salón, para bien, para mal, quiero que miren ese cuadro. Se llama El triunfo de la muerte, de Bruegel el Viejo, está en el Museo del Prado. Quiere expresar que todos, incluso el rey, vamos a morir. Bueno, tiene un matiz ahí, es que abajo hay dos personas con liras diciendo que la música trasciende. Mozart murió hace más de casi 270 años y trasciende, ¿no? Lo seguimos, bueno, algunos lo seguimos escuchando. Pero la música, nosotros no. Nosotros no somos inmortales. Por eso, entre otras, le fascinamos a los dioses, porque somos mortales, somos efímeros. ¿Sí? Eso de llevar algo al infinito en el tiempo y tal, eso es de los dioses, no es de los mortales. Cualquiera que esté en este salón, que tenga una idea de inmortalidad, no es congénere nuestro, no es hermano nuestro. Acá nos hermana a todos que todos vamos a morir. ¿Y qué va a pasar ese día? ¿Qué va a pasar ese día? Pues que van a estar preguntando por esto. Y van a decir, venga, es que yo tengo 2 hijos, y yo tengo una esposa, y mi mamá depende de mí, y mi hermano está inválido, ¿qué hago? Bueno, para eso está la seguridad social, para eso está la pensión de sobrevivientes. La pensión de sobrevivientes es hermana del reconocimiento como seres humanos de la muerte. Yo, bueno, qué pena ser tan cansón con los cuentos que siempre he hecho porque sé que me los han escuchado, pero, y siempre lo digo, la primera pensión de sobrevivientes de la historia, ¿saben a quién se la dieron? A Constanza Mozart. Mozart fue el primero que pasó del régimen de dependiente al régimen de autónomo, porque el tipo era un poquito díscolo, porque claro, como era niño genio, él no tenía muchas habilidades, bueno, y el tipo tenía muchos problemas con la corte de Salzburgo, entonces se fue a Viena y dijo, yo no aguanto más a la corte, quiero ser independiente, y no le fue muy bien. Entonces él vivía buscando obras por encargo para cobrar, y la mujer lo tenía loco, que era Constanza Mozart, que no había plata. Entonces
por allá un conde, que era el conde de Balzac, tipo mandaba hacer por encargo las obras de música, las firmaba él y él quedaba como el autor. Y le mandó a Mozart a escribir nada más y nada menos que un requiem porque la esposa de él había muerto. Entonces le dijo a Mozart, mira, escríbete este requiem. Y Mozart necesitaba plata, claro. Empezó a hacerlo y Mozart se dio cuenta que en una de las capillas de Viena estaba un Kapellmeister, un maestro de capilla de iglesia, y el tipo estaba muy enfermo. Si era ayudante, era gratis, pero al tipo le pagaban como 12.000 florines, que era muy bueno para la época. Entonces Mozart dijo, pues me meto acá, hago el requiem, cobro por el requiem, este tipo se muere y quedo yo de Kapellmeister y soluciono el tema. Mozart tenía 35 años, lo pilló una fiebre miliar, murió, y el requiem que él estaba escribiendo para la muerte de la esposa del conde que lo contrató, lo terminaron 2 alumnos de él. La esposa se dio cuenta y la esposa le dijo a los 2 alumnos, la terminan, se la dan, me traen la plata y yo firmo Wolfgang Amadeus Mozart. La primera pensión de sobrevivientes es la de Mozart, con su famoso requiem que no se sabe quién lo terminó. Sabemos que hasta Kyrie eleison, que es Señor ten piedad, lo escribió Mozart. Pero más allá de eso, lo que les quiero hacer ver es que es la vida, que eso no está en un artículo frío de la reforma a las pensiones, está en nuestra vida, es nuestra preocupación. Todos están y los veo muy sanos y eso me alegra mucho, pero a mí me pasó. Un día por entrar a un consultorio médico y les cambia la vida, y les cambia la vida, ¿sí? Y les puedo compartir porque estamos en familia. Yo entré por una molestia en un ojo y me cambió la vida. Por fortuna tengo muchísima ayuda, muchísima suerte, pero si no estuviera todo esto, como no estaba cuando a mí me diagnosticaron hace 30 años, 20 años, difícilmente podría trabajar. Para eso está el sistema, para eso está la pensión de invalidez. Y la pensión de invalidez tiene una medida hermosísima que viene de las asociaciones de pensionados, que es segunda actividad. Y es un ejemplo fácil. Un deportista de alto rendimiento le pasa lo que me pasó a mí, pues el tipo, la señora no pueden volver a correr, es así de simple, no van a poder trabajar, pero se vuelven los grandes economistas del país y tal. ¿Yo por qué voy a calificar nuevamente a ese trabajador a los 3 años con base en que está trabajando? Si yo lo califiqué con base en que era deportista. Entonces eso se llama segunda actividad, para estimular que haya un enfoque de inclusión, que es lo que queremos. Entonces, acá nos hermana que todos en un momento damos un mal paso y podemos quedar acá todos, el único requisito es estar vivo y pueden tener una situación de invalidez. En ese momento van a preguntarse, ¿y qué hago con mi vida? Bueno, el Estado los acompaña desde el nacimiento hasta la muerte con una fórmula que es la seguridad social. Siempre es bueno pensarnos qué pasaría con un enfoque asistencial o exclusión que había en la Inquisición de la discapacidad. Pues que no tendríamos a Beethoven. Saben la historia, ¿no? Que Beethoven progresivamente se fue quedando sordo. Y una mañana de 1851, bueno, primero escribió el famoso testamento de Heidelberg, donde le dice a los hermanos y a la familia, yo sé que ustedes ven con un ogro gruñol que no habla con la sociedad, era muy introvertido el tipo y era muy tosco y decía, es que yo no escucho, entonces bueno. Y el tipo se levantó una mañana y escribió la 9ª sinfonía, que es el himno de Europa. Escribió las notas más lindas que habíamos escuchado todos. Y el tipo no la escuchó. Eso que ustedes han escuchado, Beethoven no lo escuchó. Él se enteró del aplauso de todo el teatro de Viena porque le tocaron el hombro y le dijeron, volteate que te están aplaudiendo. Pero él no sabía la reacción del público porque él no escuchaba. Entonces, sin una visión social de la discapacidad, pues como sociedad, muchachos, en el siglo XXI estamos perdidos. Y finalmente, la pensión contributiva. Pensión contributiva tiene un gran debate muy rápido porque se me está acabando el tiempo y es el famoso umbral de 3 salarios. Es un capricho nuestro, es porque nosotros empezamos en 4 salarios en la promesa de campaña, pero producto de los diálogos con Hacienda, con todo el grupo económico del gobierno, con todos los sectores interesados, asofondos, tal, lo bajamos a 3. ¿Qué pasa si yo bajo el umbral a 1? Es decir, que hasta 1 todos coticen a Colpensiones. Primero, que ya está en el artículo 35 y 65 de la Ley 100. Segundo, que no hay ahorro para las generaciones futuras. Todas las críticas son, pero ¿y los jóvenes y sus pensiones? Bueno, frecuentemos el futuro. Si no hay ahorro, no hay solución al problema demográfico. No hay solución al problema demográfico. Hay un tema y es la extralongevidad y la baja natalidad. Ese es el problema demográfico, que vivimos más. Pero yo no voy a decretar que todos los médicos no sigan investigando para mejorar la medicina y que la gente viva más. Yo no puedo decretar eso. Y tampoco voy a obligar a la gente a tener hijos, tampoco puedo hacer eso.
Entonces, los problemas demográficos se resuelven con ahorro. Y si yo no tengo al menos un pilar de 3 salarios para que haya flujos de ingresos a Colpensiones, para que haya un fondo de ahorro, va a ser imposible asumir la deuda generacional. Quiero que quede muy claro algo. Según el informe de Hacienda que da viabilidad financiera a este proyecto de ley, por 40 años los colombianos y las colombianas pueden estar tranquilos de que es atendible el pasivo pensional. Entonces, esta mañana estábamos en un conversatorio en el Congreso y decía alguien, obviamente opositor, no, pero lo que usted me está diciendo, 47 años al 2070, es como si a mí me dicen que esta tarde el partido Colombia-Brasil, y me lo dijo así, el técnico tiene todo presupuestado hasta el minuto 70 y después no sabe qué hacer. A mí me preocuparía. No, eso no se puede analizar así. Primero, hay que frecuentar el futuro, pero no sabemos qué nos depara el futuro. Yo no sé si mejore la tasa de natalidad, si los temas de extranjeridad, eso no lo sabemos. Por eso la reforma incluye una comisión técnica para que cada 4 años revise los ajustes paramétricos que sean menester. Si hay necesidad de aumentar la edad, pues eso lo dirá los estudios técnicos. ¿Hay necesidad de aumentar las semanas? Lo dirá. ¿Hay necesidad de disminuirla? No sé. Ese es un interrogante, porque yo no puedo ser responsable prometiendo un horizonte que está lleno de situaciones que no podemos manejar. Para eso hay un monitoreo constante del paciente. ¿Cuál es el paciente? El sistema. ¿Cuál es el médico? La comisión que va a estar cuatrienalmente evaluando los parámetros. Luego, no es irresponsable y por eso Hacienda da viabilidad y dice por 47 años el sistema, la reforma es sostenible fiscalmente. Yo quiero, ¿sí? Es que me está el reloj, se apaga y vuelve y se prende. ¿Está bien? ¿Cuál sigo? ¿Este? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Pero este? Listo. Entonces, yo lo que les quiero, este es un tema un poco técnico, pero lo que los quiero es invitar a pensar en ustedes, en cuál es el ingreso que tienen ustedes. Y si lo que va a reconocer Colpensiones sobre un salario, que ya está de más, sería lo único que reconocería con una tasa de reemplazo del 100%, porque no pueden haber pensiones menos del mínimo, y el resto fuera ahorro. Eso realmente genera un impacto en el reconocimiento de pensiones muy fuerte, que es lo que el gobierno no quiere. Lo que el gobierno no quiere es acotar los subsidios que da el Estado, porque el Estado está da subsidios por personas que reciben pensiones de 20, 25 salarios mínimos. Eso a mí no me da rabia, me da un poquito de envidia, pero no me da, eso a mí no me genera envidia social. Lo que me genera es preocupación porque estamos llevando los ingresos del Estado a financiar pensiones muy altas a través de la recolección de cotizaciones en el 83% de personas que ganan entre 1 y 2 salarios. Luego el sistema parece inequitativo. Ponerle coto a eso, acotar y focalizar en las personas que tienen hasta 3 salarios el subsidio, ya es una ventaja. Yo les puedo decir algo, no hay nadie que yo haya escuchado, que haya estudiado el tema, que se oponga a la reforma estructural. Hay muchas personas que se oponen al tema del pilar, sí, al umbral, perdón, lo podemos debatir, ya he dado unos argumentos muy rápidos. Hay unos que se oponen a los temas de los costos de los seguros previsionales, eso lo podemos discutir, pero que hay que hacer una reforma pensional, hay que hacerla, estructural, hay que hacerla, que mejore la cobertura, hay que hacerla, que mejore la equidad, hay que hacerla, que mejore la sostenibilidad financiera, hay que hacerla. No podemos quedarnos con el sistema que tenemos, es un sistema de competencia entre regímenes. ¿Y saben en cabeza de quién está la responsabilidad? De ustedes. Usted escoge. Y si usted se equivoca y cuando se entere, faltándole 10 años, se enteró que se equivocó, para trasladarse tiene que buscar un abogado y tiene que armar un pleito. Y tiene que ir a casación. Castellano, están 10, 12 años en un pleito. Eso no es lo que le conviene al país. Al país le conviene que haya un sistema. ¿Saben cuántos países tienen un sistema paralelo como el que tiene Colombia? Perú y Colombia. Los sistemas en general de pensiones son por pilares. A mí me decían, sí, pero eso es inconstitucional porque usted está obligando a la gente a ir a Colpensiones cuando no quiere o a los fondos privados cuando no quiere. La Constitución no se escribe a un modelo pensional, se escribe a una promesa de cobertura universal, solidaridad y sostenibilidad. La Constitución no dice que el modelo va a ser A o B. El modelo lo que busca es hacer efectiva esa promesa de cobertura universal. ¿Sí? Para eso es que está esta reforma. Las mujeres con esta reforma, con la reducción de semanas y con las medidas que tenemos adicionales, mejorarían en un 12% su posibilidad de pensionarse. Porque las mujeres tienen baches normalmente con el tema de maternidad, que es la penalidad por maternidad de una sociedad, de un patrón cultural machista como el colombiano. Es cuando tiene el hijo el problema de tener un hijo de las mujeres. Entonces la pobre señora sale 2 o 3 años del sistema laboral, luego volver a entrar es difícil, pero tiene el bache 2 o 3 años, estamos hablando de 150, de 100 semanas, 150, bueno, dependiendo,
y ese bache le termina penalizando la posibilidad de llegar a una pensión. Es una deuda histórica que tenemos como sociedad, por eso se incluyen medidas afirmativas, mandatos de optimización para mejorar esa brecha que tenemos histórica entre hombres y mujeres que acceden a una pensión. ¿Cuál es la apuesta? La apuesta, como digo, es la cobertura universal. ¿Dialogan la reforma laboral y la reforma pensional? Dialogan. Ustedes vieron allá el tema de inclusión, de visión social de la discapacidad, acá está con la pensión de invalidez. Ustedes vieron allá el tema del contrato agropecuario y del jornal agropecuario, acá tienen la cotización semestral, que es para el agro, tienen todo el tema de cotización por días, por semanas, tienen la puerta de entrada a la protección social, que es a lo que queremos llegar. Pero en el centro de gravedad de nuestra orientación está la cobertura universal de los derechos laborales y de los derechos de protección social. Yo sé que estos son temas, después de almuerzo, complejos de prestar atención. Sé que se dificulta mucho después de una jornada en la mañana que la vi muy rica y muy llena de trabajo, y el día de ayer también sé que estuvieron trabajando. Esperamos no haberlos aburrido. Nuestra apuesta es por los derechos. Nuestra apuesta es para que cuando ustedes se pregunten, ¿y qué pensará conmigo cuando me muera? Hay una respuesta. ¿Qué pasará conmigo si tengo un accidente y tocando madera tengo una invalidez? Hay una respuesta. Invalidez no se dice, pues si quede con una discapacidad, hay una respuesta. ¿Qué pasará cuando llegue a la vejez? ¿Sí? Como la canción de Serrat, ¿no? Llegar a viejo. Que ojalá la jubilación nos abra puertas, ¿no? No nos la cierre, como dice Joan Manuel Serrat. ¿Tenemos en el centro al campo? Sí. Nos hemos reunido con agrupadoras de trabajadores, con la SAC directamente con ustedes, pues con vuestros representantes, por supuesto, con todos los que participan de una u otra forma en la producción de pequeños, de agroindustriales. Los hemos escuchado, empresarios, sindicatos, y hemos logrado construir una reforma más o menos que responde a esos reclamos sociales. ¿Qué esperamos? Pues que tenga el trámite en el Parlamento que corresponde y que ojalá no se apague el debate social, porque acá las leyes no se hacen para los congresistas, para los ministros, viceministros, para el gobierno, no, se hacen para la sociedad, se hace para ustedes. La ley es una aspiración de corrección cada vez más universal, pero no se les olvide cómo empezamos, ¿no? La ley no garantiza que la gente respete el semáforo en rojo. El semáforo en rojo es la ley. Ustedes tienen que parar. ¿Por qué? Porque hay unos flujos de tráfico. ¿Ustedes se lo pueden volar? Sí. Y en Bogotá todo el mundo se lo vuela. ¿A qué se la está jugando? A que pase otro volado y tenga un accidente bien tremendo, ¿y cómo van a pagar eso? Lo mismo pasa acá. Este es un sistema que aspira a que sea ahorro forzoso para su vejez, su invalidez y su muerte. No sabemos cuándo pase. No sabemos cuándo pase eso. Y yo sí creo que la mejor fórmula de respuesta institucional, de redistribución del ingreso, y está pensado para llevar a los ciudadanos derechos más que trabajadores ciudadanos, es el régimen laboral y el régimen de protección social que inspira como estándar el trabajo decente. Toda la reforma está pensada para que cada uno de los que está acá sentado se vea reflejado. Si alguien dice, sí, pero yo no tengo ingresos, estoy muy mal, conozco a alguien, bueno, estás cisbenizado hasta C3, tienes derecho a una transferencia económica. Sí, pero yo trabajo intermitente, a veces sí, a veces no. Bueno, estás semicontributivo, vas a tener una respuesta, una renta vitalicia con un complemento que da el Estado. Yo trabajo y me va muy bien, yo quiero una pensión muy buena. Bueno, de entrada, algo que no se ha dicho, que no lo había olvidado y lo quiero que quede claro. Los cálculos que se están haciendo, la mayoría parten de un supuesto errado. La tasa de reemplazo que da Colpensiones en el pilar, en el componente de prima media, que es lo que va a dar Colpensiones, es la misma fórmula, es decir, 65 a 55%. Pero arriba, lo que uno ahorra a ahorro individual, al componente de ahorro individual, actualmente ustedes cotizan el 16, va al 11,5 a capitalización de su pensión. Con la reforma va a subir al 13,2 y progresivamente va a subir al 14,2, luego va a mejorar la tasa de reemplazo. Luego la reforma está pensada para que el tránsito al sistema de pilares no afecte tanto el reconocimiento de prestaciones por pensión de vejez. ¿Por qué? Porque necesitamos, como digo, demanda agregada. Y a mí no me sirve que la gente no tenga capacidad de consumo por un principio básico, y es que lo que ustedes producen, pues tiene que haber alguien que lo compre. Si no, pues todos perdemos. A todos nos interesa que haya mejora en la calidad de vida, que haya mejora en el nivel de ingresos de los y las ciudadanas. Es una apuesta del gobierno del cambio, es una apuesta como sociedad. Nosotros, miren, nosotros hablamos muchísimo con las asociaciones de trabajadores agropecuarios, en la agroindustria, etcétera. Y yo alguna vez les contaba que yo, cuando hablaba con ellos, me recordaban y me inspiraba en Miguel Hernández.
el poeta español de la generación del 27, que en plena guerra civil murió en una cárcel por ser republicano. Pero ese poeta español que escribió una de las páginas más bellas de la poesía española, el tipo era un campesino, era un cabrero, cuidaba cabras. Le pidió cita a José Ramón Jiménez y dijo: recíbame, hágalo por este ciudadano un poquito cabrero, un poquito poeta. Nunca lo recibieron. Y Miguel Hernández escribió las páginas de poesía más lindas españolas que llevó Serrat a la música, pero que nos inspira, porque ese cabrero, ese cuidador de cabras, inspiró a la sociedad española para salir de la guerra civil después de muchos años y regresar a la democracia en el 78. Entonces, en homenaje a Miguel Hernández es que está inspirado el contrato agropecuario, es que está todo el tema de cobertura universal. Entonces, vamos a cerrar recordándolo. Como decía Pablo Neruda, recordar a Miguel Hernández es un deber de la sociedad, es un deber universal, un deber de España. Para mí es un deber del mundo. Entonces, en Orihuela, su pueblo y el mío, se ha quedado novia por casar la panadera del paz más elaborado y fino. Tengo ya el alma ronca y tengo ronco el gemido de música traidora. Arrímate conmigo a llevar un troco. Levántate. Te esperan tus zapatos junto a los suyos muertos en su cama. Y desde los lluviosos retratos cuyos presidios te reclaman. Miguel Hernández a Ramón Sige. Esta es una poesía para Josefina, la esposa de Ramón Sige, el gran amigo de Miguel Hernández, que él estaba muy interesado en ella y le estaba manifestando con esa elegía, que es un poema hermoso a esa maravilla que es la amistad. Queremos recordarlo y queremos ponernos a reflexionar sobre estas reformas que están inspiradas en la música, en la ópera, en la poesía, en los ciudadanos. En las leyes, por supuesto que también, pero queremos que los compases que están allí escritos se entienda que responden a las musas que nos dictaron las agremiaciones, las asociaciones, los ciudadanos con los que conversamos. Ahí está, esperamos, Miguel Hernández, ahí está Neruda, ahí está Borges, ahí están los ciudadanos y ciudadanas, más como ciudadanos que como trabajadores. Es llevar ciudadanía al mundo laboral, es llevar democracia al mundo laboral, es que la democracia entre al sistema de relaciones laborales y es lograr, a través de las medidas que estamos proponiendo, que todos y todas nos sintamos protegidos contra riesgos socialmente relevantes que nos hermanan. No se les olvide que todos estamos ahí y que algún día va a llegar ese momento. Ojalá seamos capaces de trascender. Muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias.